Buenas noches, amigos del misterio. En este capítulo entrevistamos directamente desde Roma al padre Amorth, quien nos revelará sus experiencias más estremecedoras en el mundo de los exorcismos. Mientras tanto, en el Palacio de Linares resuenan aún los lamentos de almas atrapadas. Psicofonías, rituales secretos y apariciones que hielan la sangre siguen marcando su leyenda. En este capítulo nos adentramos en uno de los misterios más oscuros de España. Prepárate, porque lo que escucharás podría perseguirte en tus sueños. Comencemos. Estoy completamente convencido de que si entre los espectadores, si hiciésemos una encuesta entre todos ustedes en torno al invitado que más impacto ha suscitado en la nave del misterio, habría una solución clarísima. Ese sería un hombre ensotanado, un hombre ya muy mayor, que se llama Gabriel Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma. De verdad que fue una aventura, una odisea, pero fue emocionante y gratificante tenerle aquí, en esta misma mesa. Nos quedamos todos muy sorprendidos. Un hombre que conoce perfectamente a los últimos papas, que trató con ellos, que habló de exorcismos y que nos confesó cosas que yo creo jamás habían salido en ningún medio de comunicación. Nos hizo saber que era su primera visita, realmente, como entrevistado, como miembro del grupo selecto de los exorcistas a nuestro país. Y fue un orgullo. Todo el equipo trabajó intensamente a nivel de producción y de redacción para conseguir este pequeño milagro, nunca mejor dicho. Y aquí vino Amorth, y vino con su cruz, con su crucifijo, el que él emplea todavía ahora mismo para los exorcismos, y también nos trajo una serie de materiales que nos dejaron sorprendidos. Con él también venían historias, recuerdos, sucesos que él mismo había visto con sus propios ojos. Y es que el mundo de los exorcistas, desde luego, es tenebroso, es singular, es un oficio de tinieblas, pero en España existen. Ahora bien, si hablamos de exorcistas, nuestra obligación era traer al gran exorcista. Y aquí estuvo. Y esto es lo que nos contó. Lo primero es lo primero, y habría que decirle, Padre Amorth, benvenuto, molte grazie por essere con noi en Cuarto Milenio. Gracias a ustedes. Gracias a voi. Padre Amorth, ahí lo tenemos. Padre Amorth sería, como habría que decirlo, ¿verdad, Paloma? Paloma Gómez Borrero, evidentemente todos ya la conocen, ha sido pieza clave para que se produzca este pequeño milagro. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias a vosotros. Y gracias de verdad, porque sé que has hecho todo tipo de gestiones para una cosa que no es muy habitual, tener al exorcista oficial de la diócesis de Roma sentado en un plató de televisión. No es habitual ni en España ni en Italia. No, la verdad es que Padre Amorth no es que se prodiga en la televisión, no. Tiene tantísimo trabajo. Desgraciadamente hay tantísima gente que recurre a él que no es fácil. Y ha dejado 2 días, día y medio, los trabajos que tiene, que son siempre con gente que está poseída por el demonio, que ha venido porque también yo creo que a Padre Amorth quería conocer este programa. Ya habíamos hablado mucho de él. Paloma, de verdad que, bueno, tú sabes el agradecimiento que no solo sentimos nosotros, sino un montón de gente que está viéndonos, cientos de miles de amigos que ahora mismo están viendo a un exorcista real, auténtico, y que ha tenido experiencias tan sobrecogedoras que a veces a algunos será difícil incluso de creer. Ha habido muchos rumores, Carmen, tú lo sabes bien, buenas noches. Buenas noches. Sobre, por ejemplo, que incluso el Papa Juan Pablo II llegó a practicar un exorcismo. Parece que mucha gente empezó a hablar del exorcismo de otra forma cuando supo que incluso el querido Papa Juan Pablo II, el Papa del pueblo, había practicado un exorcismo. Sería bueno preguntárselo al Padre Amorth, ¿no? Si Sería buenísimo preguntárselo porque seguro que él lo sabe mejor que ninguno de los que estamos aquí. En prensa se publicó algo, incluso salía un nombre, pero él tal vez nos pueda verificar si efectivamente, tal y como se decía, las informaciones que nos llegaron, hubo 3 exorcismos realizados por Juan Pablo II. Padre Amorth, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II practicó él personalmente un exorcismo? Per quello che mi risulta, Bueno, por la noticia que yo Giovanni sé, Paolo II Juan Pablo ha II praticato realizó 3 esorcismi. 3 exorcismos. El segundo exorcismo, quello più importante, el más importante, è stato pubblicato se publicó dal cardinale por el cardenal che allora que era por ese in entonces segreteria di Stato, trabajaba en la Secretaría de Estado e ha descritto y describió come Giovanni como Paolo Juan II Pablo II nella sua cappella en su privata capilla privada
ha esorcizzato exorcizó una ragazza a una chica, che a una era muchacha, stata da lui presentata que se le había presentado dal vescovo di por Spoleto, el obispo de Spoleto, Monsignor Alberti, Monseñor Alberti, ed è ancora y a contatto con está me. aún en contacto conmigo. Lui riuscì Él consiguió a persuadere a persuadir Giovanni Paolo II Juan Pablo II a compiere un esorcismo para que realizara un exorcismo nella sua cappella en privata su capilla privada a una ragazza sobre una muchacha di nome Francesca que se llamaba Francesca, a cui il vescovo a la cual el obispo aveva fatto molti esorcismi había in vano. realizado en balde muchos exorcismos. Giovanni Paolo Juan II Pablo II ha fatto un vero e proprio realizó esorcismo un auténtico exorcismo durante il quale en el cual la ragazza la muchacha ha urlato, gritó, si è infuriata, se puso furiosa, si è rotolata per terra se revolcó por el suelo con grande stupore con gran maravilla delle persone de las che personas attorniavano il Papa que rodeaban al Papa e che dicevano y que decían, queste cose estas non cosas si sono mai viste, nunca se han visto, ma si leggono solo nel Vangelo. pero solo se leen en los evangelios. Per noi esorcismi Para nosotros los exorcistas sono cose son di cosas ordinaria amministrazione, normales, normalísimas. normalissime. Il Papa, El alla Papa, fine al dell'esorcismo, final del exorcismo, visto che la ragazza puesto que la non muchacha si riprendeva, no se, digamos, reincorporaba, ha detto: dijo, io domani mañana celebrerò la messa per diré te. la misa por ti. A queste parole Cuando, il demonio si è cuando el ritirato demonio oyó estas palabras, e huyó. la ragazza Y la muchacha si è alzata se incorporó, sorridente, sonriente, sembrando di essere guarita. con la idea de que hubiera sido curada, efectivamente. In realtà, En realidad, liberare una persona para liberar a una persona da una possessione de una diabolica posesión demoníaca, occorre molto tempo. hace falta mucho tiempo. E anche questa ragazza, Y también esta muchacha, pur avendo avuto l'esorcismo del Papa, si bien había sido objeto del exorcismo del Papa, ha avuto ancora bisogno necesitó di 5 anni di esorcismi necesitó pues unos exorcismos más durante 5 años per diventare completamente libera. para quedarse totalmente liberada. Poi si è sposata, Luego se casó, vive felice pues ahora tiene una vida col feliz marito con su e marido con molti figli. y con muchos niños, hijos. Un'altra volta En otro il caso, Papa el Papa ha esorcizzato exorcizó una ragazza una muchacha che veniva dal nord que Italia venía de Italia del Norte ogni settimana cada semana da me y que venía a verme a mí per essere esorcizzata. para que yo fuera exorcizándola. Io la esorcizzavo al Yo pomeriggio, la exorcizaba por la tarde, tutti i pomeriggi della settimana. todas las tardes de la semana. L'ho esorcizzata martedì, El martes non sapevo no sabía che questa ragazza que esta muchacha mercoledì mattina, al día siguiente, es decir, el miércoles por la mañana, essendo libera, habiendo ya quedado liberado, perché non aveva nessun impegno, puesto que no tenía ningún compromiso, es decir, era libre, que tenía è tiempo libre, andata all'udienza fue a la audiencia del Santo Padre del Santo Padre in piazza San Pietro. a Plaza San Pedro. I gendarmi Los carabineros hanno visto vieron
che questa ragazza que esta muchacha aveva un atteggiamento tenía strano. una actitud extraña, rara, L'hanno messa in prima fila. y la pusieron en la primera fila, línea. Quando il Papa Cuando el Papa è uscito nella piazza salió e a ha la plaza incominciato y l'udienza empezó la audiencia normale del mercoledì, la audiencia normal de todos los miércoles, ha sentito questa ragazza oyó a esta muchacha urlare mientras gritaba con tutte le sue forze. con todas sus fuerzas, Allora ha detto y entonces dijo ai suoi seguaci: a sus seguidores: mettetela da parte alejarla, por favor, e poi ci penserò io. y luego pues yo pensaré lo que hay que hacer. Ha compiuto questi esorcismi. Y realizó estos exorcismos. Al pomeriggio Por la tarde, la ragazza esta è muchacha venuta da me pues vino a verme, come tutti i pomeriggi como hacía todas las tardes, e mi sono accorto y me di cuenta della influenza de la influencia che aveva avuto su di lei que había tenido sobre ella la benedizione la bendición di Giovanni Paolo II. de Juan Pablo II. Anche in questo caso También en este caso, non possiamo parlare no podemos hablar di liberazione totale, de liberación total, ma di un passo sino forte de un paso fuerte verso la liberazione. hacia la liberación. Padre Amor, el Papa actual, Benedicto, ¿qué opina del mundo del exorcismo? Usted le conoce bien. ¿Qué opina sobre este asunto que siempre es controvertido? Da la impresión de que en ocasiones se quiere mantener en un segundo plano, no se habla habitualmente de este tema. ¿Qué opina el Santo Padre hoy en día? Questo Papa Este Papa è molto favorevole es muy favorable agli esorcismi a los exorcismos, perché sa bene porque sabes che gli perfectamente esorcismi que los exorcismos dipendono dal Vangelo. pues dependen de los evangelios. Per 3 volte Por 3 veces, ho parlato personalmente es decir, hablé 3 veces con él, a questo Papa con este Papa, quando era cardinale, cuando era aún cardinale, era cardenal, presidente presidente della dottrina della fede. de la doctrina de la fe. E tutte le volte Y cada vez questo Papa este Papa si è dimostrato se demostró demostrò ser muy a sensible questo problema. sobre este asunto, Basti pensare hasta compensar che è stato lui que fue él, uno dei membri uno de los miembros che hanno formulato que formularon il nuovo rituale el degli nuevo esorcismi. rito de los exorcismos. Carmen, tú hiciste un libro, Demonios de la Iglesia, donde contabas, dabas luz sobre algunos de estos casos. Te veo ahí muy atenta. Siempre has estado y siempre nos has contado aquí en Cuarto Milenio algunos de los síntomas claves del poseído, lo que la Iglesia considera como fenómenos clave, lo que hace pensar que hay algo más que una enfermedad mental, una histeria, que hay algo más. Podríamos recordarlo y preguntarle directamente, que es un Sobre lujo todo al Padre Amor, ¿no? sería por mi parte mucho, porque yo he investigado y escrito sobre ello, pero nadie más que el Padre Amor Pero vamos a recordar sabría algunas de las decirnos. básicas para ver si Claro, en él el se ha ritual encontrado romano, algunos si no me fenómenos. equivoco, se recoge el titanismo o la fuerza descomunal de la persona que está siendo poseída o que es poseída. También el hablar o entender lenguas extrañas, lo que se llamaría xenoglosia, y también el conocer asuntos desconocidos, o sea, el don de profecía, como lo llamaríamos aquí. Esos serían los 3 principales, aunque luego hay algunos a su alrededor que incluso, como publica el Padre Amort en Habla un exorcista, su libro, que además está traducido al español, pues yo creo que cada uno de los exorcismos que él ha realizado es un mundo, porque en unos se daban sobre todo los alaridos, otros sí que entendían griego, si recuerdo alguno de los casos, latín cuando él los hablaba en latín, y en otros tenía que utilizar a 4 hombres para que sujetaran a esa persona poseída. Padre Amor, quizá lo que más puede impresionar a la cantidad de jóvenes que están viéndonos es que no es ficción, que es realidad,
que usted personalmente se ha encontrado con individuos, con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres, que hablaban perfectamente en idiomas que no podían conocer y han mantenido conversaciones con usted? Sì, Sì. però dico subito Pero voy a decir enseguida che il discernimento que el discernimiento sulla persona sobre la persona per vedere para ver se ha un male malefico si tiene, digamos, un ossia mal la possessione demoníaco del demonio, o la posesión del demonio, o invece o si un male se psichico, trata de un mal trastorno psíquico, è difficile. es difícil. Occorre molta Por lo esperienza. tanto, hace falta mucha experiencia. Dico subito Digo enseguida che le persone que che las vengono personas da noi que acuden a nosotros, esorcisti, a nosotros los exorcistas, sono già state ya han sido molte volte curate han sido da tratadas psichiatri. muchas veces por psiquiatras. Invano. Y esto en balde. Purtroppo, Desgraciadamente, molte volte, muchas veces, vedendo inutile pues viendo inútil l'azione degli la acción psichiatri, de los psiquiatras, si sono rivolti han acudido a maghi, a a brujos, cartomanti, a cartománticos, a persone a che personas si dedicano all'occultismo. que se dedican al ocultismo. E questo ha Y esto, peggiorato le naturalmente, cose. ha empeorado su estado o las cosas. Allora noi Por lo tanto, nosotros dobbiamo studiare tenemos que estudiar veramente se in questa persona c'è si la esta presenza del persona, demonio. si dentro de esta persona está el demonio. Il motivo La più razón forte más fuerte che rende sensibile questa presenza que hace sensible esta presencia è l'opposizione al es sacro, la oposición a lo sagrado. ossia queste Es persone decir, estas personas non pregano più, ya no rezan, non vanno più a messa, ya no van a la misa, sputano contro le immagini sacre. escupen sobre las imágenes sagradas. Se vengono benedette Si son bendecidas, diventano furiose se ponen furiosas, furibundas, e poi commettono y luego tante cometen altre stranezze muchas más cosas extrañas che non sono que no son, diagnosticabili que no se pueden diagnosticar punto di vista desde un medico. punto de vista médico. Allora in questi casi Entonces, en estos casos, procediamo agli esorcismi vamos a realizar los exorcismos e solo con l'esorcismo y tan solo a través del exorcismo noi comprendiamo podemos con sicurezza comprender con toda seguridad se una persona si una persona è posseduta dal demonio. está poseída por el demonio. Infatti, De hecho, attraverso l'esorcismo, a través del exorcismo, il demonio el demonio, che fa di tutto per nascondersi que hace todo lo posible para esconderse, è costretto está obligado a manifestarsi, a manifestarse, è costretto está obligado a uscire allo a scoperto. salir a la luz, al descubierto. Noi arriviamo Nosotros llegamos a parlare con lui a hablar con él e lui è costretto y él está obligado a rispondere, a contestar. anche se molte sue risposte Si bien muchas de sus respuestas sono bugiarde, pues son mentiras, ma molte risposte pero otras muchas respuestas sono son vere verdaderas per volontà di Dio. por voluntad de Dios. Potrei fare molti esempi Podría poner muchos ejemplos di lezioni de lecciones che il demonio, que el demonio, per volontà di Dio, por voluntad divina, ha dato a noi esorcisti nos ha dado a nosotros, los e a exorcistas, tutti i sacerdoti y a todos los e a sacerdotes, tutti i teologi, así como a todos los teólogos, affermando afirmando cose cosas che la teologia que la teología non conosceva. desconocía. Paloma, Sí, yo también quería preguntar una cosa.
cuando está haciendo un exorcismo, yo he visto a Padre Amorth una vez y es una lucha titánica. ¿Tú has asistido a un exorcismo, Sí, Padre Amorth? y con otro exorcismo en Vico Pisano, que se lo contaba Padre Amorth. Y es una lucha titánica que casi deja pequeño a la película El Exorcista. Y incluso sputan, è vero, Padre Amorth, y le ves la lucha de verdad violenta de esa persona con el exorcista. Y yo creo que el Padre Amorth también nos puede, incluso ha traído para demostrarlo cosas que han escupido esta gente. O sea, es realmente sobrecogedor ver el momento de la lucha a muerte entre la persona poseída y el exorcista que trata de quitarle ese demonio que tiene dentro. ¿Podría explicarnos, padre, un poco qué elementos nos ha traído y además esos elementos tan curiosos que tiene ahí en ese pequeño plato? Ecco, è vero che Es il cierto que el demonio alle volte a veces sputa escupe degli oggetti objetos che sono assolutamente que son totalmente, absolutamente imposibles da spiegare de explicar da un punto di vista desde un naturale. punto de vista natural. Ad esempio, Por ejemplo, ho qui un aquí piatto tengo un plato con molti chiodi con muchos clavos sputati dal escupidos por el demonio. demonio. Per esempio, guardate questo. Pues miren, por ejemplo, este clavo. Ha sputato lamette da barba. Escupió, por ejemplo, cuchillas de afeitar. Ha sputato Escupió oggetti di ogni objetos de toda clase. genere. Tutti questi oggetti Todos estos objetos si materializzano se materializan nell'istante en el momento in cui en que questi oggetti estos objetos escono salen de la boca. per cui Por lo tanto, mai hanno lasciato disturbi nunca han dado, digamos, causado trastornos nella persona dentro de la persona indemoniata. endemoniada. Chi avesse fatto i raggi a persone Por ejemplo, si una persona hubiese, se hubiese sometido a una radiografía questi chiodi, a una persona que hubiese escupido a estos clavos, no habría encontrado nada. infatti, De hecho, mai sono bagnati dalla saliva, nunca están mojados con saliva. sono sempre asciutti. Siempre están secos. E guardate Y miren, che da un punto di vista desde un punto de umano vista humano, è inspiegabile es verdaderamente inexplicable che una persona que una persona pueda sputare escupir chiodi clavos di queste dimensioni. de este tamaño. Poi tanti altri oggetti Y luego pues hay más objetos, muchos más, que el demonio butta fuori. pues echa. Sono segnali Son señales che la persona de que la ha persona ricevuto ha recibido delle fatture pues unos hechizos o delle malefici o maleficios nello stomaco, en el estómago, mangiando comiendo o bevendo o bebiendo cose, oggetti cosas o objetos maleficiati. que fueron objeto de hechizados. Ad esempio, Por ejemplo, è tipico es típico el caso del cioccolatino del bombón che viene dato que se le da a una persona a una persona che non ha nessun dubbio, que no tiene ninguna duda, e dentro questo cioccolatino y dentro este bombón de è chocolate stato immesso se ha puesto del materiale malefico material maléfico che in genere que por lo general è sangue di mestruazione, es sangre de menstruación, polvere di ossa di morto, polvo de huesos de muerto, sangue di animali sangre de uccisi, animales matados, particolarmente especialmente polli, rospi, pollos, cani, ranas, perros, che vengono immessi in che questo se cioccolatino. inyectan en este bombón de chocolate, Un altro caso molto o comune, otro caso bastante che común, viene offerta a una persona que se le ofrece a una una persona tazzina di caffè. una
taza de café in cui è stato immesso en la que se ha metido un materiale malefico. un material maléfico. La persona La persona beve il caffè pues toma el café senza temere nulla sin tener ningún e nada invece riceve un y male recibe malefico de esta forma un mal maléfico che gli causa que le provocará daños, fortissimi, muchísimos daños, per cui molte volte por lo que muchas per veces poter liberarsene para poder liberarse de estos occorrono tendrá, molti anni, serán necesarios muchos años, molti anni di muchos esorcismi. años de exorcismos. Perché Dio permette? ¿Y por qué Dios permite Il Signore que el Señor permette un male Permite temporaneo un mal temporal in vista a la vista di un bene eterno. de un bien eterno? Yo ahora querría hacerle otra pregunta, porque está hablando de gente convertida, hemos hablado de Juan Pablo II, pero yo he oído de una persona que ha escrito una biografía de Madre Teresa de Calcuta, la gran santa, pero que cuando estaba muriéndose ya prácticamente en la agonía, empezó a agitarse, empezó a moverse de una manera extraña que los propios médicos no comprendían cómo, estando en las condiciones que estaba, podía tener aquella agitación, aquella especie de como extraño todo. Y entonces un sacerdote o el arzobispo de Calcuta, no sé si era el arzobispo, el que dijo, no es posible, los médicos no se lo explican, el demonio la está queriendo tentar al último instante. Hizo un exorcismo y se quedó en ese momento Madre Teresa completamente tranquila. ¿Es posible que esto sea cierto? Dicen que figura incluso en las actas del proceso de beatificación. Padre Amorth, ¿es posible esto? Sono fatti possibili. Son hechos posibles. E sono fatti Y possibili son hechos posibles accaduti a molti que santi. que le han acontecido a muchos santos. Faccio un esempio Voy molto a poner un comune ejemplo muy común che tutti conoscono. que todos conocen. Padre Pio, Padre Pío, per tutta la vita, durante toda su vida, ogni giorno, cada día, è stato percosso dal demonio fue golpeado por el demonio, in maniera sanguinosa. de manera que le salía sangre. Una volta Una il vez demonio el demonio gli ha sbattuto la testa per terra chocó su cabeza contra el suelo ed è stato y necessario fue necesario dargli 5 punti pues darle 5 puntos sull'arco sopraccigliare. en la frente. Si capisce che il Por lo demonio tanto, se entiende que el demonio se la prende soprattutto con le anime sante se, digamos, tienta sobre todo a las almas santas e approfitta y se aprovecha molte volte muchas veces del momento della del morte momento de la muerte in cui la persona en el que la persona è fisicamente più debole está físicamente más débil e quindi è y por lo più tanto soggetta estás más alle suggestioni predispuesta a las sujeciones anche del demonio. también del demonio, a las Il tentaciones. demonio ne El approfitta demonio se aprovecha de per esto attaccarle para atacarlas e per y cercare para intentar di tentare l'ultimo colpo di coda. realizar el último golpe. Anche il mio grande maestro, También mi gran maestro, il padre padre morto in concetto di santità, que murió en olor de santidad, padre Candido padre Amantini, Cándido Amantini, passionista, pasionista, che ha per 40 anni que durante 40 años esercitato ejerció il ministero el ministerio dell'esorcista del exorcista alla Scala Santa di en Roma. la Scala Santa, así se llama, de Roma. Negli ultimi momenti En della los sua últimos vita momentos de su vida ha subito forti sufrió attacchi del demonio grandes ataques por parte del demonio e quelli che lo vedevano y las personas que le veían lo capivano lo entendían efectivamente. Lo dall'espressione entendían del por viso, la expresión del rostro. per cui si Por lo capiva tanto, che se era entendía attaccato que dal estaba demonio. siendo atacado por el demonio. Però Pero la Madonna la Virgen e María Gesù, y Jesucristo, che sempre
proteggono que siempre ciascuno di noi, nos protege a cada uno de nosotros, tanto più proteggono queste persone. protegen aún más a estas E personas noi ripetiamo y nosotros repetimos ogni volta cada vez che recitiamo l'Ave cada vez Maria que decimos la Ave María, la supplica pues la súplica, che la Madonna ci assista que la Virgen María nos ayude, nos asista, ora ahora e nell'ora della nostra y morte, en la hora de nuestra muerte, perché sono porque i son due momenti los dos principali momentos della principales vita, de la vida, il momento el presente momento presente e il momento della morte. y el momento de la muerte. Padre Amor, algunos de los fenómenos que veíamos en esa película, que creo que además le gusta la película o le parece que refleja bien el mundo del exorcista, hay cosas que nos parecen casi increíbles, ¿no? A nivel de la Sobre todo que física. le pegan, ¿verdad? Por Y- ejemplo, levitar, escupir sustancias que realmente suenan o parecen bastante bueno, repugnantes para el exorcista incluso. Dermografías o dibujos en la piel con mensajes satánicos. Le repito la pregunta, ¿ficción o realidad? ¿Usted lo ha visto? Queste cose le ho viste. Estas cosas sí que las he visto, In quella forma no bajo esa teatrale forma teatral con cui vengono con la que se presentate presentan nel film L'Esorcista. en la película El Exorcista. Io difendo Yo defiendo la pellicola la película L'Esorcista. El Exorcista perché è una pellicola por ser una película che ha avuto successo in tutto il mondo que tuvo un gran éxito en todo el mundo e ha fatto conoscere di y nuovo dio a conocer la persona a la dell'esorcista persona del exorcista di cui si erano perse le tracce. de la que ya no había quedado ningún rastro. Quello che quel film asserisce, Es cierto lo que esa película afirma. ad esempio, Por ejemplo, l'assoluta incapacità la incapacidad dei absoluta medici de los médicos di dare il più piccolo sollievo de dar el más pequeño alivio e invece la efficacia y, por contra, la eficacia dell'esorcismo del exorcismo che ha liberato quella que ragazza. liberó a esa muchacha. Elementos, padre, como que el cuerpo levite o que haya esos dibujos o esos signos en la piel, ¿pertenecen a la ficción o pueden ser posibles o usted los ha visto? Ho avuto anch'io Yo también qualche caso he tenido algún que otro caso Lievitazione. de levitación, di persone de personas che si sollevavano. que se levantaban. Ricordo un contadino Pues recuerdo, por ejemplo, a che diventava furioso. una persona que se ponía furiosa Sempre lo esercitavo cada vez que lo exorcizaba con l'aiuto con la ayuda di 6 persone robuste de 6 personas che lo fuertes tenevano stretto. que tenían que sujetarle. Nonostante questo, A pesar de esto, si sollevava lui con la se sedia levantaba junto con la silla e le altre persone lo tiravano giù. y las otras personas pues, tenían que arrastrarle para abajo. Ossia, Es sono decir, casi son casos molto rari, muy raros, ma possibili. pero sí que son posibles. E in questi casi Y en estos casos non c'è dubbio no cabe ninguna duda che la forza de que la che fuerza compie questi fatti que realiza estos hechos non è una forza naturale, no es una fuerza natural, ma è una forza malefica. sino que es una fuerza maléfica. Potrei raccontare Podría un caso relatar, por ejemplo, un caso molto singolare muy especial di un giovane de un joven che veniva esorcizzato che in chiesa estaba siendo exorcizado en la iglesia, quando la chiesa era chiusa, cuando la iglesia estaba cerrada, alla presenza solo delante tan solo dei suoi familiari de sus familiares e di qualche aiutante y de dell'esorcista. algunos que otros ayudantes del exorcista. Un giorno, Un día, durante l'esorcismo, durante el exorcismo, questo giovane
este joven si è sollevato se levantó, levitó, sempre di più, fue levitando cada vez más al punto hasta di toccare con que la testa tocó con su cabeza el il tetto della techo, chiesa. el tejado de la iglesia. I familiari Los erano familiares terrorizzati, estaban absolutamente terrorizados, temendo che cadesse e si temiendo que sfracellasse. efectivamente que se cayera y que se estrellara en el piso. El Ha exorcista, fatto segno bueno, di hizo fare una di stare señal calmi. para que se quedaran tranquilos. Ha continuato Siguió l'esorcismo el poco per exorcismo volta. poco a poco. Quel giovane Ese joven è disceso fue bajando ed è seduto di nuovo y se fue sulla sentando, sedia, se fue sentando otra vez en la e silla. quando si è Y risvegliato cuando despertó otra vez, era sorridente pues sonrió e non si era accorto di y nulla. no se había percatado absolutamente de nada. Casos incluso, Carmen, que hemos registrado de muerte. Se puede morir en un exorcismo, parece ser. Sí, el padre Amort recogía un exorcismo que hizo su maestro, el padre Cándido, a una joven que durante semanas estuvo siendo exorcizada hasta que una tarde su madre la increpó, la insultó incluso. Ella dijo que se iba a suicidar y la madre no la creyó. Abrió entonces la ventana y se tiró, ¿verdad? Es un caso que el padre Cándido llevó hasta sus últimos días, hasta que esta joven decidió quitarse la vida. Sì, è un caso che padre Sí, Candido es un caso que Padre Cándido mi ha narrato più volte. me relató muchas perché è veces stata porque l'unica occasione fue la única ocasión in cui una en la que una persona persona esorcizzata da lui que había sido exorcizada si è por él, suicidata. pues se suicidó. Questa ragazza Esta muchacha era disperata estaba desesperada e aveva una madre y tenía una madre che era anche responsabile que también era responsable della sua possessione diabolica, de su posesión demoníaca, che invece di que aiutarla en lugar de ayudarle, cercava di tutto pues hacía todo perché stesse male. para que se sintiera mal. Un giorno Un día, questa ragazza, esta muchacha, presa come spesso da attacchi di disperazione, fue tomada, como muchas veces acontecía, por ha ataques, confidato a sua madre pues le dijo a su madre, la volontà di suicidarsi, pues le dijo a su madre que estaba pensando en suicidarse. e sua madre, Y la madre, invece di en aiutarla, lugar de ayudarle, le ha detto: le dijo, tu non sei buono a niente, tú no eres capaz, non sei buona neppure a questo. no eres ni siquiera capaz de E ha hacer esto. aperto la finestra. Y abrió la ventana, Questa ragazza si è Esta buttata muchacha- giù dalla finestra. pues se tiró por la ventana. Quello che la Bibbia ci dice di Giobbe. Se dice, se realiza lo que la Biblia dice de Job, es decir, Quando Dio cuando Dios permette a Giobbe le permite a Job di fargli ogni male, que haga de todo mal, ma di non toccargli la vita. pero que no le toque la vida. Ecco, ho visto molti casi He visto muchos casos in cui il en los demonio que el demonio ha avuto il potere ha tenido di poder dare grandi disturbi, de provocar grandes trastornos, mai pero di causare la morte. nunca de provocar la muerte. Ve ne dico alcuni, Les cuento unos cuantos, almeno uno. por lo menos uno. Una ragazza Una muchacha che voleva que suicidarsi se quería suicidar è andata fue camminando sulle rotaie del fue treno andando por la vía del di tren, una linea importante, de una línea de ferrocarril la importante, linea Roma, la línea de ferrocarril entre Roma, Livorno, Livorno, Pisa, Genova. Pisa y Génova. Si è messa in una larga curva, Se puso en una come curva sono amplia, le curve dei treni. como son las curvas, digamos, de las líneas de ferrocarril, Aveva amplias. Y teneva un sacco a pelo. solo tenía un saco de dormir. Si è messo il sacco a pelo, Se puso el saco si è de dormir, stesa sulle se rotaie tumbó sobre la vía de ed è ferrocarril rimasta lì
Y se quedó ahí 6 ore durante 6 horas di notte. por la noche. I treni passavano Los trenes seguían pasando da una parte por un lado e dall'altra, y por otro, mai su di lei. pero nunca sobre ella. Non si può spiegare naturalmente. Naturalmente, esto es un hecho inexplicable. Padre Amorth, y hablando de creencias, en el siglo XXI muchas personas afirman, y aquí respetamos todas las opiniones, que no creen en el diablo, pero creen en el mal. Y sin embargo, leyendo sus escritos, a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa, que usted confirma y afirma rotundamente después de su larga experiencia, que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada. No es el mal de la maldad. El diablo existe, por lo tanto, individualizado. Lei mi fa una domanda Usted me plantea una pregunta molto importante. muy importante. In cui ci troviamo in un Desgraciadamente, estamos en un in cui periodo en el preti e que vescovi los sacerdotes y los non obispos credono no creen nel demonio en el demonio e non nominano y no nominan esorcisti. y no nombran a exorcistas. E io ho Por lo ripetuto tanto, e yo ripeto he tutte le repetido y volte sigo repitiendo cada vez che è un obbligo que es una obligación del vescovo del obispo sancito dal diritto previsto canonico por el derecho canónico che quando una que persona cuando una si persona trova in una situazione se grave, encuentra en una situación grave, il vescovo el deve obispo provvedere, tiene que se non provvede, o lui pensar que personalmente encargarse, o o si no él attraverso personalmente, a altri, través de otras personas, commette peccato mortale. de otra forma E comite i vescovi che pecado commettono mortal. Y peccato mortale, los obispos que comiten come pecado materia, mortal come materia, como materia sono molti. son muchos. Sono molti e infatti Y sono de hecho, molti. son Anche qui in Spagna, muchos. También io aquí en ricevo España continue recibo lettere dalla siempre Spagna, cartas come dalle desde altre España nazioni, como de otros di países, persone che de desiderano personas que venire a desean Roma ir a per Roma ricevere un para esorcismo, recibir un exorcismo, perché in Spagna non trovano un porque esorcista. en España no hay un exorcista. È una grave mancanza. Es una gravissima. falta È muy una grave, colpa grave. es una culpa muy E grave. una volta Y una vez, che io dissi a Giovanni cuando dije Paolo a Juan II, Pablo II incontro en una troppi reunión, vescovi pues encuentro demasiados obispos che non credono que no nel creen demonio, en el demonio. Giovanni Paolo Juan Pablo II II mi ha risposto me contestó secco: de forma seca: chi non crede nel aquel demonio que no cree en el demonio non crede nel Vangelo. no cree en el Evangelio. Padre Amorth, ¿usted ha sentido miedo del demonio o de algún poseído en alguna ocasión? ¿De lo que estaba viendo? ¿Miedo personal, como humano? Non ho mai avuto paura del demonio. Nunca he tenido miedo Perché del quando demonio, sono stato porque nominato esorcista, cuando me nombraron mi exorcista, sono raccomandato pues me encomendé alla Madonna a la Virgen che mi avvolgesse para que me con su rodeara manto con su e manto mi proteggesse. y me protegiera. Y además, Io mi chiamo Gabriele yo me llamo e ho Gabriele, l'arcangelo y Gabriele el che mi assiste. arcángel Gabriele que me ayuda. Ho grande devozione Tengo una devoción muy grande al mio angelo custode al ángel de la guarda che mi assiste que me ayuda. e molte volte Y muchas veces i demoni mi hanno los detto: demonios me han dicho: a te non possiamo fare niente contigo no podemos, sinceramente, perché sei troppo porque protetto. estás demasiado protegido. E quando mi hanno fatto Y cuando me hanno hicieron fatto algo, delle minacce, me lanzaron unas verrò amenazas, come un serpente pues iré a verte sotto il bajo tuo forma letto. de una serpiente Ti bajo tu cama, butterò giù dal letto, te echaré de la cama, o cose simili. o cosas por el estilo. Io non ci ho mai dato ascolto, Nunca reparé en non esto mi è mai successo niente. y nunca me pasó nada.
Per cui amo dire Por lo tanto, me gusta decir che quando mi presento di fronte a un demonio, que cuando me presento pues a un demonio, è il demonio che ha paura di me. es el demonio que me tiene miedo a mí. Non sono io che Y ho no, paura y di no, me. y no soy yo quien le tiene miedo a Ese ella. crucifijo que lo lleva siempre, Padre Amorth, ¿qué función tiene cuando se pone delante del endemoniado? No, Il yo no, crocifisso El crucifijo ha una funzione de- fondamentale. tiene una función fundamental Perché è Cristo che ha porque vinto Satana. es Cristo que derrotó a Satanás. Ed è nel nome di Y es en el Cristo nombre che de vinciamo Cristo Satana. que derrotamos a E Satanás. io raccomando a Y quanti yo mi recomiendo a ascoltano, todas las personas que nos están se si escuchando trovano que si se in encuentran, difficoltà, están pasando por dificultades, se hanno dei disturbi, que si tienen trastornos, di invocare il que crocifisso, invoquen al crucifijo. in particolare Sobre todo, supplicare que supliquen lo Spirito el Espíritu Santo che faccia scendere para su di que loro baje sobre ello il sangue di Cristo. la sangre de Dios. Il sangue di Cristo La sangre de ha Dios un'influenza immensa. tiene una influencia E enorme. il demonio trema El demonio tiembla quando si nomina cuando se il nombra sangue di Cristo. la sangre de E Dios. quando si nomina Y cuando se la nombra forza la fuerza del Espíritu Santo che agisce que actúa per mezzo di a Cristo. través de Jesucristo. Ecco il mio crocifisso, Aquí tienen mi crucifijo. Yo utilizo un crucifijo especial in cui è en el que, innestata la medaglia que di contiene San la Benedetto, medalla de San che ha Benedicto, tutte frasi contro il que demonio. lleva frases contra el demonio. Notate Por che ejemplo, San Benedetto San Benedicto non era sacerdote, no era sacerdote non era esorcista, y tampoco era exorcista, era monaco, era un monje, pero era santo. era santo. Ed essendo santo, Y siendo santo, i demoni fuggivano los demonios huían di fronte a lui. de él. Desde luego que tendríamos miles de preguntas. Están aquí Carmen y Paloma con un silencio sepulcral como todo nuestro plató esta noche. No todos los días se pueden escuchar cosas como esta y con Yo esta solamente fuerza. quería hacerle una Y sí, yo última sé que se te pregunta. quedan muchas Sí, preguntas en el tintero. muchísimas. Sé que se ha enfrentado a demonios de la perfidia, de la mentira, Zabulón, Asmodeo, Satanás, Lucifer. ¿Cuál es el más fuerte de todos? ¿Cuál es el que más le ha costado sacar de los cuerpos de los poseídos? La sua domanda, Su se ci pregunta, sono si i hay demoni demonios più facili, más più fáciles o más difficili da difíciles mandare via, le dico, è de vero expulsar, che ci sono es cierto demoni que più hay forti, demonios más fuertes, perché anche i demoni porque también los demonios sono son in gerarchia. siguen Il una capo dei jerarquía. demoni El è jefe Satana, de los demonios es come Satanás, il capo degli angeli con el è San jefe, Michele mientras que Arcangelo. el jefe de los ángeles Poi es San ci sono Miguel. dei demoni che Luego hanno hay dei demonios poteri que tienen intermedi, poderes intermedios, soprattutto sobre i todo demoni los nominati demonios dalla Bibbia, nombrados come por Asmodeo, la che è Biblia, Asmodeo, frequentissimo que da es trovare, muy frecuente en la come Biblia, Beelzebub. como Ci sono Beelzebub. demoni Hay che demonios hanno più, sembra che abbiano que più parece forza, que tienen más ma fuerza, in realtà pero en realidad quello che conta, lo que quello che fa sì lo che que una sí persona cuenta, lo que sia hace que una liberata, persona pueda è la liberarse fede. es la fe. è la fede. Es la fe. Nos quedamos con esas palabras de Gabriel Amorth. Yo creo que bueno, ha sido un pequeño gran lujo tener aquí bueno, pues a este representante de un oficio, de un arte, de una misión que provoca muchísimas preguntas, pero que hemos tenido el placer de poder hacérselas aquí en Cuarto Milenio. Nos hemos quedado muy sorprendidos, muy impresionados y hay que agradecer primero, por supuesto, al padre Amorth. Mil gracias, padre, por estar con nosotros, por concedernos unos minutos y por contarnos cosas que a mucha gente pueden ayudar. Sono io. Soy yo. Soy yo que os soy deudor por haberme invitado. Soy deudor a todos aquellos que me han escuchado. Y si tengo que ser sincero, no terminaría nunca de hablar. Padre Amorth, mille grazie, caro amigo. Paloma Gómez Borrero, ¿qué decir de ella? Que siempre está ahí ayudándonos y en esta ocasión lo ha demostrado de forma, bueno, pues evidente, trayéndonos aquí al exorcista oficial de la diócesis de
de Roma, al hombre que ha vivido tantas cosas y que tendríamos 4 o 5 programas, ¿verdad, Paloma?, para rellenar con él, desde luego. Carmen, un sueño cumplido. Sí, sin duda alguna. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Cuarto Milenio, que realmente se ha esforzado para que esto sea posible, contando con la ayuda inestimable de Paloma Gómez Borrero, una vez más hay que decirlo, y también, además de todo el equipo, a Rafaelo, que ha sido nuestro traductor y que ha estado ahí al pie del cañón haciendo que este mensaje, que luego cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde luego es un mensaje de primer nivel, humano y periodístico. Hemos disfrutado todos, espero que extraigan sus conclusiones, pero nadie puede decirnos que El Exorcista era solo una película. ¿Qué es un fantasma? Un instante de dolor atrapado en el tiempo, dijo algún poeta. La humanidad siempre ha creído en ellos, como presencias muy próximas a nuestro devenir como seres humanos. Los primeros artistas ya los dibujaban con precisión, como extraños seres que parece que nos vigilan. Sin embargo, hay que decir que los tiempos modernos los han desterrado, los han puesto a un lado de nuestra lógica y fría mentalidad científica. Sin embargo, dentro de nosotros, en lo más profundo, existe algo, quizá ese miedo a la muerte, que conecta con la idea de que un instante de dolor atrapado en el tiempo puede volver a verse, puede representarse ante nosotros como una vieja película que se proyecta una y otra vez, y suele ocurrir en ciertos lugares y ante ciertas personas. Es muy curioso, porque empezaba la década de los 90 y la capital de España se convulsionaba como nunca antes con una historia de fantasmas. Parecía imposible, un escándalo sin precedentes. Estoy seguro que a pesar del tiempo transcurrido, a muchos amigos les sonará, vendrán de nuevo recuerdos a su mente cuando les diga el lugar, el enclave, el nombre de este inmueble, el Palacio de Linares. Una casa con historia, una casa con tragedia, una casa con incesto, una casa con leyenda. Y después, extrañas voces, fraudes, engaños, y hay quien dice que hechos reales. Tengo que decirles que fue uno de los programas más emocionantes de la pequeña gran historia de Cuarto Milenio. Nuestra idea, poner todo en su sitio. Invitar a policías, a comisarios, a ingenieros, a periodistas y también, ¿por qué no?, a personas que se encargaron de una investigación más psíquica, más sobrenatural, más subjetiva. Intentamos extraer una conclusión. ¿Qué pasaba en el Palacio de Linares? ¿Por qué aquellas voces? ¿Eran todas un fraude? ¿Es cierto que otros investigadores antes habían obtenido pruebas sorprendentes? En el fondo, como decíamos, una vieja historia de espectros despertaba y aterraba a todo Madrid y después a toda España. Portadas de periódicos, investigaciones oficiales, declaraciones de altas autoridades políticas y sobre todo ese miedo añejo y antiguo que todos creíamos haber olvidado. La historia de una niña, la historia de un recuerdo doloroso que seguía danzando en el tiempo dentro de ese lugar maravilloso. Espero que disfruten de la aventura, se van a sorprender. No podía ser de otra forma. En este DVD especial que titulamos ¿Qué es un fantasma?, teníamos que empezar abriendo las puertas del último gran caso. ¿Fraude o verdad? Descúbranlo ustedes. Les invito a volver a entrar, casi 20 años después, en el Palacio de Linares. Lo que van a escuchar a continuación, estoy completamente convencido de que son voces, pero no de ultratumba, voces falsas, un auténtico montaje, pero un montaje que consternó a Madrid entero y después a toda España. Las grabaciones efectuadas supuestamente por una doctora, Sánchez de Castro, dentro del emblemático Palacio de Linares. Era el año de 1990 y todos los informativos, todas las cadenas de radio, toda la prensa habló de voces sobrecogedoras de fantasmas que de alguna forma clamaban algo. Pero, curiosamente, desde el punto de vista de la investigación, lo clamaban de forma demasiado clara, demasiado rotunda, tanto que parecían personas de carne y hueso hablando a través de un micrófono. Primero la voz de una madre que decía «mi hija Raimunda». Seguidamente van a escuchar la voz de la supuesta niña, diciendo «no tengo mamá». Esta grabación, como digo, llegó a ser reproducida en casetes en las principales revistas políticas de la época. El terremoto Palacio de Linares comenzaba a gestarse. Escuchen atentamente y comprueben estas voces
completamente apócrifas. Evidentemente, llegados a este punto, no habría ninguna necesidad de remover el asunto del Palacio de Linares. Un fraude, un burdo montaje y ya está. Sin embargo, otros compañeros, antes y después de estos hechos, de este torbellino informativo, obtuvieron otras psicofonías. Prestigiosos comunicadores de todas las radios de este país realmente grabaron psicofonías. Y esas psicofonías hablaban también del mismo personaje, Raimunda. Y esas psicofonías siguen siendo válidas. ¿Es posible? Recordemos ahora, para poner todo el jugo en este asunto que todavía no ha muerto, aunque muchos creen que sí, 17 años después, escuchemos, como digo, esas voces supuestamente auténticas. Una voz, un largo lamento, un alarido que dice Raimunda y que pasa por encima de un grabador similar a este colocado en uno de los pasillos del vetusto palacio. Y perfectamente expresado, entre el fraude y la verdad, el enigma de este lugar. ¿Qué pasa entonces? ¿Fue solo un montaje? ¿Hay hechos reales? Este debate lo tenemos hoy en Cuarto Milenio, con especialistas policiales, especialistas en investigación parapsicológica y también los periodistas que incluso dieron a conocer la noticia. Han pasado 17 años y ninguno lo hemos podido olvidar. Ellos lo vivieron muy intensamente. Vamos a presentarles. Él es José Manuel Sánchez, amigo de este programa, comisario principal de policía, durante muchos años comisario del Distrito Centro de Madrid y que vivió todo este gran revuelo en primera persona. José Manuel, bienvenido de nuevo a Cuarto Milenio. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias por invitarme y sabes que aquí siempre estoy como si estuviera en mi casa, estoy a gusto. Pues igualmente, además tiene muchas cosas que contarnos que en una primera visita, cuando hablábamos de sucesos ocurridos también en Madrid, con intervención policial en algunos casos, donde bueno, los agentes vieron cosas que no sabían explicar, José Manuel, ya como dejando ahí una especie de deslizamiento de datos, decía que en el Palacio de Linares sí que sintió cosas realmente diferentes. Luego nos lo explicas, sí, José Manuel. Vamos a presentar a Ángel del Río, compañero del Mundo, de la COPE y además cronista oficial de la Villa. Y como cronista efectuó un trabajo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, imprescindible para conocer Madrid. Además hecho con mucha valentía, Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid. Todo un bestseller de libros vendidos en nuestra comunidad y donde ya deslizaba también la historia profunda, la historia antigua del Palacio de Linares. Ángel del Río, bienvenido. Encantado de estar contigo como siempre y vamos a tratar hoy un tema apasionante que en dos aspectos, uno el impacto mediático que tuvo en su día y eso animó a que la gente se interesara por la historia del Palacio de Linares y por saber quiénes eran sus supuestos fantasmas y entonces yo creo que sí hubo una aglomeración de gente en torno al Palacio de Linares, en torno a las bibliotecas, intentando recabar historia. Hubo también varias colas en esos días. Claro, ¿quiénes eran? ¿Qué pasó allí? ¿La famosa Raimunda existió o es una ficción? Vamos a descubrirlo con Ángel del Río. Y también tenemos aquí a un querido colega y maestro de los medios de comunicación, él es Carmelo Encinas, y a mí todavía me sobrecoge, Carmelo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Escucharte en nuestra emisora en la cadena SER con Iñaki Gabilondo mano a mano en el programa de enorme influencia en este país Hoy por Hoy y de verdad, volver a escucharles a los dos hablando de lo que estaba pasando en el Palacio de Linares con una emoción sin precedentes y vamos, Madrid se convirtió en un caos aquella mañana, ¿no? Es que aquella mañana fue una mañana intensa en términos generales, pero intensa para nosotros que estábamos viviendo una historia con todas las reservas del mundo. Sabíamos que era un material explosivo el que estábamos emitiendo, sabíamos que podía ser polémico. No todo el mundo en la emisora tenía muy claro que había que dar ese material como material informativo. Nosotros lo dimos desde luego con la mayor
con el mayor rigor posible, explicando que teníamos lo que teníamos y que si queríamos que pasara algo importante en Madrid, porque iba a pasar, porque el Palacio de Linares se iba a convertir en una leyenda, sabíamos que eso iba a ocurrir, pues preferíamos que pasara la SER. Esa fue la decisión que tomamos y una decisión de la que participó mi compañero Iñaki Gabilondo aquella mañana, que lo vivió pues con toda la profesionalidad y con todo el rigor del mundo. De verdad que fue muy impactante, nosotros lo vivimos muy intensamente. A partir de esta repercusión, ya la Casa de América no quiere saber nada, yo no sé si por cierto miedo. Sí, bueno, yo no sé qué ocurre allí, porque algo ocurre. Es verdad que cuando la Casa de América, o el Palacio de Linares, estaba en reforma, ¿no? Una reforma muy profunda, muy compleja, porque había que restaurar techos, era muy barroco aquello, muy cargado, una reforma que duró mucho tiempo. Y entonces, cuando termina la reforma, ya había pasado bastante tiempo desde el boom, un año y pico, tenía yo un programa en Telemadrid que era itinerante, se hacía cada día en un sitio diferente, bueno, cada semana en un lugar diferente, y decidimos hacerlo en el Palacio de Linares. Consigo el permiso, que me costó muchísimo, porque entonces estaba a punto de ya de terminarse esa reforma. Montó las cámaras, el programa se hacía allí, se entrevistaba ya a la gente, se hacía un pequeño debate sobre distintas historias, pero recorriendo el palacio. Bien, todo aparentemente bien y en un sitio que no tenía que tener ningún problema. Montamos la unidad móvil de Telemadrid con 8 cámaras, en fin, todo aparentemente bien. Y nadie sabe por qué aquello empieza a fallar por todos los lados. Era una cosa, yo le decía, pero estáis pisando los trías. ¿Qué está pasando? Esa cámara funciona, ¿por qué se hace un negro? ¿Por qué ese sonido falla? Fallaban 3 micrófonos de sonido incomprensiblemente. Estaban boicoteando es que era una cosa tremenda. Yo os digo una cosa, y es verdad, y yo soy una persona bastante escéptica a priori, o sea, bastante científica, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuve que cambiarme de ropa solo en un salón que todavía estaba pues, con las ventanas cerradas y tal. Y me tuve que cambiar de ropa y arreglarme y tal, y me quedé solito en aquel enorme salón con esos espejos, esos cuadros, y realmente... Lo pasaste mal. O sea, como que te daba un poco de lluvia, esa es la auténtica Podríamos realidad. hacer una cosa importante, porque quizá muchos amigos que están viéndonos en toda España no conocen los elementos precisos anteriores a esta historia, a la explosión paranormal. Hay una historia, y luego también escucharemos lo que ellos han vivido, lo que ellos han sentido, porque muchas veces esto es muy subjetivo, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, Ángel, tú has reflejado en tus obras la historia de este palacio, que no es que sea del año 1990, sino que desde casi su construcción en 1873 se viene hablando de extrañas historias. ¿Podríamos contar en titulares qué es lo raro de esas vidas que confluyeron allí? Muy brevemente, porque la historia es muy apasionante y muy larga. Tiene su origen en Mateo Murga, un español que se va a Cuba, hace una fortuna, viene y se dedica a comprar terrenos. Tiene un hijo, José Murga, al que nombra heredero, y este chico pues se enamora de la hija de una cigarrera de la fábrica de tabacos de la calle Embajadores. El padre no aprueba ese matrimonio, no quiere que se case por una razón, porque resulta, curiosidad del destino, que es una hija suya fuera del matrimonio que ha tenido con una cigarrera. O sea, son hermanos y ellos no lo saben. Le manda al hijo a estudiar a Londres, pues para ver si se olvida de la chica y se le pasan esas ansias de poder casarse, pero cuando vuelve el chico de Londres, el padre ha muerto. Y ahí la historia tiene versiones distintas y dispares. Es seguro que el primer marqués de Linares, que es José Murga, compra ese solar de 3.000 y pico de metros cuadrados de superficie y manda a levantar el palacio que termina de construirse en 1900, termina de construirse, ¿no? Y a partir de ese momento se casa con esta chica y empieza la leyenda. Por una parte, dicen que después de casarse se enteran de que ella es hija del padre de José, que son hermanos naturales. Parece que hay un documento que deja el padre. No, es otra versión. Una es que ellos descubren que son hermanos. Ya casados descubren que son hermanos. No, antes de estar casados descubren que son hermanos y a pesar de eso deciden casarse. Otra versión es la que apuntaba Carmelo, que el padre deja una carta en la cual pues explica que es hija natural suya, pero ya se han casado. Y porque él se oponía al matrimonio. Claro. Y tienen un hijo. Y también hay otra versión que dice que se enteran después de tener el hijo que luego es hija, ¿no? Y que además piden una bula al Papa León XIII, pues con esta historia. Y a partir de ese momento se desarrollan todos los acontecimientos. Si tiene una hija que se llama Raimunda, la famosa Raimunda. Se llama como la madre. La madre también Raimunda Osorio, la madre. Y entonces, pues, una versión dice que a la niña la ahogan al nacer y la emparedan entre los muros, tomar la medida. Y la última leyenda es que terminan los dos profesando él de cura
y ella de monja. Incluso a ella se le atribuye un milagro, porque había una epidemia de cólera en España y ella ofrece su vida. Además, ella profesa como Sor María Micaela, y entonces ofrece su vida a cambio de que se acabe la epidemia de cólera. Se muere al día siguiente y ese día se acaba la epidemia de cólera. También se dice que el marqués se suicidó y que, por lo tanto, como no podía ser enterrado en un cementerio, está enterrado en la capilla del Palacio de Linares. Y a mí me interesa mucho, en este momento, escuchar a José Manuel Sánchez, porque él, con esa visión pragmática del investigador policial, sin embargo, se encontró con sensaciones que son indudables, que estaban ahí, en ese lugar. Pero son posteriores. Y además fue de noche. Hombre, lo que decía antes Carmelo, le da a uno algo de esto, pero bueno, yo estaba bien acompañado. Yo tuve en una noche que fue tarde-noche porque tuvimos una cena, 3 elementos extraños que seguramente tienen explicación, pero para nosotros no tenían, y viven los personajes que lo vivieron. Fuimos a comer, a cenar, invitados. Yo llegué después de la cena, porque ese día tuve otro compromiso y llegué al final. Mandos de la Policía y de la Guardia Civil, mandos, todos mandos, pues había varios comisarios, estaba el jefe superior de Policía de Madrid. Fuimos con el delegado del gobierno de aquel momento, que era Pedro Núñez Morgades. Fuimos a cenar allí y fue una velada estupenda. Y nuestra anfitriona le dijo a Pedro, al delegado del gobierno, dijo: hoy está, debía ser Raimunda, hoy está juguetona contigo. Ya verás tú como alguna... Pero lo hablaban como algo cotidiano. Para ella era lo más natural del mundo. Digamos, José Manuel, que Carmen Díaz Mares, que fue su director de la Casa América, una persona muy seria, o sea, que no es una persona del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente. Concejal del Ayuntamiento de Madrid, y daba por hecho que el fantasma de Raimunda existía. Sí, eso no, pero que le decía, hoy yo creo que la ha cogido contigo y esto. Naturalmente éramos todos, pues yo creo que había un general de la Guardia Civil, 2 coroneles, 3 o 4 tenientes coroneles y comandantes, y el resto éramos comisarios de policía, es decir que... Y pues muy bien, nos provocó hilaridad, todos estupendo y tal, pero resulta que después nos hemos dado cuenta que en las fotos que se hicieron allí, pues del evento y tal, en ninguna ha salido Pedro Núñez Morgades, por circunstancias extrañas. Por ejemplo, la de la mesa, pues en la mesa se saca una foto, en la mesa con todo el mundo, y extrañamente, extrañamente no, pero bueno, la vela que está allí hace una cosa rara, suelta una luz esto y no sale la cara de Pedro. O después hay otra foto en la que sale todo el mundo, estaba yo, sale todo el mundo y tal, bueno, pues de repente la cara de Pedro sale como velada. ¿Por qué? Y así pues, en todas las fotos. En las fotos que se hicieron ese día no salió Pedro, pues no le gustarían los delegados del gobierno. Pero bueno, eso ocurrió así. Después nos enseñaron todo el palacio y esto. Yo ahí personalmente viví, bueno, hicimos una apuesta que todavía le recuerdo a Tomás Navarro, que entonces era el jefe de guías caninos de la Guardia Civil. Nos contaron una cosa que yo después hablé con otros compañeros y que son ciertas, y que además hay pruebas documentales que las tiene alguna televisión. Con motivo de una visita del rey se llevaron los perros nuestros de guías caninos, pues para hacer lo que nosotros llamamos la requisa del palacio, es decir, para que se pueda verificar que no hay ningún explosivo, es decir, que todo está... Y hay una habitación en la que luego tuve yo esas sensaciones extrañas, que es precisamente la sacristía, que lo único que me llamó a mí la atención es que tiene algunos símbolos masones, ¿no? Pero es lo único que yo identifiqué. Que hay, por la razón que fuere, los perros se daban la vuelta y no hubo manera de que entraran. ¿Eso lo viste tú? No, eso me lo contaron. Y yo tuve una discusión con Tomás Navarro. Es decir, yo he visto un documental en el que eso se ve, porque eso está filmado. Y Tomás Navarro era el jefe de guías caninos. Y le dije, nos apostamos una cena, y dice: los perros míos aquí entran. Pero no se atrevió. O sea que el de guías caninos nuestro seguramente le dijo: mira, que por mucho que sean de la Guardia Civil y tú creas que son más bravos que los de la policía, los perros no entran, porque se daba la vuelta y se marchaban de allí. Lo que yo sí viví ahí, en esa misma sacristía, y esto es cierto, nos quedamos rezagados 3 compañeros, y se cerró la puerta de la sacristía, y no había, de la sacristía, quiero decir, de lo que es del cementerio, y no había manera de abrirla. Nosotros, lo cierto es que no esto, pero no éramos capaces de abrirla. Porque es cierto que oímos como si alguien dentro hubiera cerrado la puerta de allí y entonces hubiera marchado de aquí. Es decir, lo que nosotros calculamos
Repito que seguro que tiene alguna explicación. Yo no creo que fuera ningún fantasma. Será una casualidad, pero eso. Y movimientos de objetos, habías comentado, José Manuel, que en las diferentes visitas te habían confesado los diferentes operarios que estaban allí, pero traslados de objetos que no es que se mueva un platito de loza, precisamente, sino a mucho mayor nivel. Sí, a nosotros nos contó, pero no solamente la subdirectora, sino lo ratificó mucha gente que había allí, es decir, era una cosa cierta porque no tenía por qué... de repente le aparecieron alrededor de 2.000 platos. Que son 2.000 platos. Sí, 2.000 platos, que es lo que había en el palacio, les aparecieron en un montacargas. Y ellos, pero yo insisto, es que es difícil cómo explicar esto, cómo una mujer tan seria y otras personas que hay allí absolutamente serias te lo contaban como una cosa natural. Es decir, bueno, pues hoy resulta que les ha dado por jugar, nos apagan la luz y no se puede ver, o mira tú la que nos han preparado, se han traído aquí todos los platos. Bueno, pues fueron, y cuando dan la orden de que saque los platos, el montacargas se mueve un poquito, pues hace un estruendo y luego esto, es decir, como si estuvieran jugando y al final pues debieron de fastidiarle toda la cubertería. Pero no había ninguna explicación, nadie había mandado que los llevaran allí, nadie esto, pero que a nosotros nos lo explicaba como una cosa absolutamente natural, es decir, como contando una anécdota, es decir, es que cuando les da por hacerte faenas, te decían, pues claro, nos amargan la vida porque te hacen todas estas faenas. Pero como una cosa absolutamente natural. Hay un detalle muy interesante, José Manuel y Carmelo y Ángel, que es que, en las historias de edificios, supuestamente, donde luego pasan cosas raras, hay una especie de momento frontera, ¿no?, entre el antes y el después, obras. Siempre, en el Reina Sofía, en todos los grandes clásicos, hay una obra que remueve los cimientos, la historia, lo que sea, y empiezan a pasar cosas. Sensaciones concretas. Carmelo, y de ahí es donde viene todo el apoyo mediático que dices, porque hay una explosión mediática. Es verdad que se había hablado del Palacio de Linares, de los fantasmas, tal. ¿Cómo empieza todo? Pues empieza todo porque dos tipos que están dentro del Palacio de Linares, empiezan a decir que se han visto, que se han oído, que tal. Y un equipo de parapsicólogos, en el que estaba la doctora Castro, y un grupo de personas, entre ellos, contacto con ella, desde luego, tenía el padre Pilón, tipo serio, tipo solvente, ¿no? Vamos a tener luego a miembros de su equipo. Entonces, esa gente pide un permiso a la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para estar allí metidos X meses trabajando, viendo... Que eso ya era especial, Carmelo, sí, y era noticioso. Sí, lo que pasa es que lo piden con mucha naturalidad. Y esta gente está durante 6 meses metida allí grabando cosas. Bueno, y ahí queda su trabajo y presentan incluso un informe al ayuntamiento. A nosotros nos llega el hecho de que había unos señores investigando allí, y del ayuntamiento nos llega el soplo de que habían encontrado unas voces. Así es como empieza la historia. Entonces nos vamos a ver a la doctora Castro. Se va Begoña Chamorro, que ahora está en Telecinco, una magnífica profesional, un auténtico perro de presa periodístico, y se va a ver a la doctora Castro. La doctora Castro no muestra ningún interés por enseñar esas cintas. Cuenta su trabajo y tal, y además luego diré su teoría sobre... Ella no habla de fantasmas. Luego he leído yo por ahí que se había dicho que había fantasmas. Ella no habla siquiera de fantasmas. Ella habla de otra cosa distinta. Y entonces convence finalmente Begoña Chamorro a la doctora de que le ponga las cintas. Le pone las cintas y me llama por teléfono. Y me dice, oye, Carmelo, dice, aquí hay unas cintas, dice, que son espeluznantes. Dice, pero esta señora no las quiere dejar. Y yo le digo, mira, te vienes con ellas como sea. Digo, porque más tarde o más temprano van a salir las cintas y prefiero que salgan aquí. Si hay como decía antes, si hay una leyenda en ciernes, quiero que empiece aquí. Y entonces consigue las cintas. Una mañana, a las 7 de la mañana, filtramos todo el material y a las 7 salimos con las cintas, con todas las reservas del mundo. ¿Y tú cómo te quedas, Carmelo, cuando escuchas esas cintas? Las cintas son sobrecogedoras, son espeluznantes, pero claro, ahí te plantas, digamos, con el traje de periodista serio que no quieres perder y dices, señores, esto es lo que ha pasado, esto es lo que nos cuentan, esta señora dice esto, tal, y ustedes juzguen, nosotros no podemos decir nada porque no sabemos más que esto está aquí. Claro, se monta lo que se monta, porque por la mañana escuchar, cuando estás con la brocha y con la cuchilla, escuchar a la Raimunda pegar esos alaridos terroríficos, porque eran realmente terroríficos, pues crea un impacto tremendo. La SER tiene una fuerza importante, tiene una audiencia importante y, lógicamente,
pues crea impacto. Pero es que además José Ignacio Gabilondo Puyol, Iñaki Gabilondo, me dice, oye, ¿qué es esto? Digo, pues te digo lo que es, esto. No tengo más que esto, que pasa esto, un grupo de parapsicólogos, parece que hay gente ahí, estaba el padre Pilón de por medio, la Asociación de Parapsicólogos de Madrid, han estado con un permiso del ayuntamiento trabajando y a mí me dejan esto. Digo, con todas las reservas, Iñaki. Iñaki da esa mañana en cadena ya, nacional, da esas cintas. Y entonces es cuando ya se crea el contagio. Yo creo que el tema empieza a desinflarse cuando se oyen las psicofonías. Yo personalmente empiezo ya a dudar de la veracidad de todo esto cuando escucho las psicofonías. Porque tú siempre habías estado interesado de alguna forma, de alguna manera, por estos temas, de alguna forma, ¿no? Y me consta que mucha gente empieza a sospechar cuando oye la psicofonía porque son tan perfectas, son psicofonías casi de estudio que nadie se la cree. Es que las hay buenas y las hay falsas. Ahí hay una matización importante. Sí, evidentemente, las que se emitieron que eran nítidas absolutamente, y eso ya es más difícil de creer en ese aspecto. Y yo creo que ahí empezó un poco a relajarse la historia. En cuanto a la reticencia inicial de Carmen Sánchez a dar las cintas, a mí lo que me llega, ella hace toda esta investigación para preparar un libro. Eso también te escucho. Y quiere adjuntar al libro una cinta, un cassette con las psicofonías, con lo cual quería preservar... Ella no tenía que ser tonta para darse cuenta que iba a tener mucha más repercusión. Claro, fue. Y de verdad que hubo una gran resistencia por su parte. Yo tengo que decir algo de ella... Esto es muy interesante, Carmelo. O sea, tú consideras, esto es para mí yo creo que es sorprendente, que no había un interés especial por parte de esa persona de montar el tema Linares. Doy fe de que a nosotros, a Begoña Chamorro, y ella podrá confirmar esto, le costó Dios y ayuda sacarle esas cintas, traerse esas cintas. Fue un esfuerzo personal de ella que se empeñó casi por aburrimiento. Y yo he de decir que aquella mañana, me lo contó a mí, se lo contó a Iñaki Gabilondo en antena, cuando la preguntamos, doctora Sánchez, ¿qué es lo que cree usted que es esto? ¿Estos son fantasmas? Le preguntó, me acuerdo perfectamente la pregunta de Iñaki, dijo, no. Dice, yo no digo que sean fantasmas. Dice, esto entendemos que es una huella del pasado. Dice, esto es como alguien, me acuerdo esa figura gráfica, que pega un puñetazo en la mesa, si lo pegas flojito, no pasa nada, pero si lo pegas muy fuerte, dejas una señal. Así ocurre con las sensaciones fuertes en el ambiente. Y esa fue la explicación que nos dio. No nos habló de fantasmas. Y he de decir otra cosa muy importante. Y es que a las 24 horas de ocurrir esto, el tema, Ángel, yo lo tengo bien grabado en mi cabeza, se desinfla 48 horas después por una razón absolutamente ajena. Esta señora había tenido un pleito con un albañil que le hace una reforma en su casa. Un pleito por el que pierde, porque parece ser que le había hecho la obra mal, ella no le debía un dinero, y entonces el tribunal falla contra ella. Y cuando le llega la sentencia a ella se había mudado de casa. Con lo cual, no le entregan a ella en la casa donde vive, ya no le llega el documento. Y entonces está el juez la pone en busca y captura. Porque al final cheques en blanco para pagar esa deuda. Un cheque de 60.000 pesetas. Bueno. De 60.000 pesetas, porque ella había firmado un cheque que el otro tal, porque ella no estaba de acuerdo, y entonces se cubrió de esa forma, firmando un cheque que no tenía dinero. Lo que fuera, una cosa de 60.000 pesetas. Pero ella al final... Pero lo que digo, el juez, yo creo que eso es una auténtica canallada la que le hicieron, el juez manda detenerla cuando está en medio de todo aquel magma mediático con todos los focos encima, manda a detenerla porque la localiza porque la oye en la radio. Hombre, a mí eso me parece, Ángel, que no se corresponde, porque esa mujer la destrozaron en aquel momento. Incluso se dice que fue por eso. Hay titulares sangrantes, estamos recuperando alguno. El fantasma era la doctora. Las patrañas de la doctora de Castro en el Palacio de Linares. Un acoso mediático también importante y de repente el cerrojazo al tema. Bueno, incluso se dice que es una venganza de los fantasmas contra Carmen Sánchez del hecho de que fuera descubierta por la policía. Quiero decir que el impacto mediático, todo lo que tuvo este asunto, a ella no la benefició nada económicamente. Quizá la hubiera beneficiado que esto hubiera tenido menos impacto económico y haber sacado ese libro que hubiera vendido, como rosquillas. Y después de todo ese escándalo y de todo lo que sucedió, pues ya ni publicó el libro ni nada de nada. Yo creo que el impacto mediático le reventó el negocio. Lo que pasa es que una cosa de estas, sobre todo cuando tiene las cosas no explicadas, pero que mucha gente serena
da fe de que existen, pero que no se pueden explicar, muchas veces, y sobre todo teniendo que investigarlas y con tiempo y todo lo demás, estorban, nos molestan. Es decir, al principio está muy bien, pero después no nos gusta que no haya explicación para lo que ocurre. Entonces, seguramente esta orden de búsqueda y captura fue oportuna para decir, bueno, este es el momento de cerrar esto, no vayamos más allá. Uy, qué interesante lo que estás contando. Lleva razón, José Manuel. Yo creo que vamos a acabar con el asunto porque ahí tenemos ya aquí un cazafantasmas. Una implicación importante. Algunos temas cuando molestan se cierran. Yo creo que hay otro factor importante. Con eso se tapa lo que es de verdad. Y había que haber seguido trabajando sobre ello para encontrarle la explicación o para esto, y lo que es falso. Una pregunta, José Manuel. A nivel policial, en tu materia, ¿hubo algún tipo de informe o que conozcas algún tipo de pesquisa oficial? Yo aseguraría que informes se pidieron, seguro. Yo creo que hay muchas cosas que realmente pasan, que no tenemos explicación para ellas, que no deben de asustarnos. Yo sí me gustaría concluir diciendo que el Palacio de Linares es un palacio maravilloso, estupendo. Yo he estado allí de día y de noche y he estado a gusto, con alguna inquietud en algún momento, pero he estado a gusto en todo momento. Qué interesante, José Manuel. Ángel, tu conclusión, tu titular. Bueno, pues esto tiene ya un origen histórico apasionante, unos personajes apasionantes también, con historias distintas, unos antecedentes antes de que fuera el boom de mayo del año 90. Y que, chico, yo en estos temas siempre me he declarado agnóstico, pero insisto en que algo debe de haber, porque no es posible tanta coincidencia y sobre todo tanto fenómeno que no tiene ninguna explicación hasta ahora y que al parecer se sigue produciendo. Carmelo. Bueno, cuanto menos es un lugar rarito, ¿no? Eso es evidente. Un lugar, yo creo que inquietante. Han pasado muchas cosas ahí y yo no sé si eso se puede quedar en el ambiente o no. Lo desconozco. Soy un lego en la materia y yo trato de ser riguroso en todo, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que no es un lugar cualquiera. Carmelo Encinas, Ángel del Río, José Manuel Sánchez, qué maravilla poder escuchar estas opiniones, como siempre en Cuarto Milenio educadamente, y como siempre ustedes, los amigos telespectadores, tendrán que extraer su propia conclusión. Pero esperen, porque si hemos hablado del impacto mediático, de la investigación, de alguna forma, la opinión de algunos miembros de la policía, de los colegas que además motivaron esta explosión que hoy nos suena absolutamente incomprensible, pero maravillosa, que duda cabe, ahora vamos con los documentos, ahora vamos con las fotografías, ahora vamos con las personas que allí dentro hicieron sus pesquisas. Yo creo que nos vamos a sorprender. Continúa nuestro dossier Palacio de Linares, aquí en Cuarto Milenio. Quizás sea el momento, a esta hora de la madrugada, de penetrar en el meollo de la cuestión. ¿Qué vieron? ¿Qué grabaron? ¿Qué filmaron? ¿Qué fotografiaron? ¿Qué pasaba dentro de ese palacio? Y además lo hacemos con amigos de excepción que tienen quizá algunas de las claves de lo que de verdad se esconde en el Palacio de Linares. Pero aquí se ha mencionado al padre, al jesuita José María Pilón. Se ha hablado de una investigación oficial, se ha hablado de informes concretos. Bueno, aquí están dos de las personas que integraban ese grupo EPTA de investigaciones que tuvieron, pues como en otros casos que ha habido en Madrid muy importantes, como el Reina Sofía, la posibilidad de encabezar esa investigación oficial. Quizá esta noche descubramos algunos secretos. Sol Blanco Soler, bienvenida como siempre. Buenas noches, Iker. Vamos a aprender muchas cosas del Palacio porque parece que han pasado 17 años y que nadie se pone de acuerdo en qué había, qué no había. ¿Había parte de verdad? Claro que había parte de verdad, pero debo decirte que nosotros cuando entramos en el Palacio era cuando el Palacio estaba virgen. Pertenecía a Revilla y era pues el Palacio de la Bella Durmiente. Era un silencio, una soledad, todo estaba envuelto en polvo y no había luz eléctrica. Entonces imagínate lo que es una investigación de 6 meses que tuvimos allí, de junio a diciembre, como te sigo diciendo, cuando pertenecía a Revilla, y que el palacio era para nosotros solos, y allí compartimos muchas horas, muchas inquietudes, muchas sorpresas, mucha aventura, en definitiva. Y bueno, luego tuvimos unas conclusiones que espero que llegaremos en conjunto. Pero sí, fue una experiencia insustituible. Imagino que vivencias inolvidables que van a compartir con todos nosotros y eso es un lujo. Paloma Navarrete, ya todos la conocen, igual que Sol,
que también su sensibilidad especial, pues tuvo mucho que ver con visiones, con imágenes, con sensaciones. Paloma, buenas noches como siempre. Hola Iker, buenas noches. Sensaciones angustiosas, positivas, tristes, alegres. Pues angustiosas, positivas, tristes, alegres. De todo un poco. De todo un poco, de todo un poco. Y nuestra mesa de invitados, de investigadores que estuvieron noches allí dentro del Palacio de Linares, se complementa, como no, con nuestro querido amigo Santiago Vázquez. Santiago, bienvenido, buenas noches. Y buenas noches. Bueno, tú tuviste la fortuna, además, de captar una grabación. Vamos a volver a ponerla, ya lo hicimos la pasada temporada, porque yo creo que ahí hay algo realmente extraño. Sinceramente, no sé qué explicación tiene esto, quizá la tenga, no lo sé, pero es la historia de una filmación que imagino que te enamoró definitivamente del Palacio de Linares. Estamos viéndola, vamos viéndola y coméntanos qué pasó brevemente, Santiago. Sí, fue en una sala, no exactamente en el salón de baile, sino en la sala que estaba al lado del salón de baile. Es cuando la cámara hace un barrido hacia la izquierda y al fondo de la imagen aparecen dos figuras. La tengo muy analizada, la tenemos muy analizada. Son dos figuras que van vestidas de época. Es un hombre y una mujer. Y aparece una tercera figura, que se fijarán los espectadores, que es así. Va vestido, es un hombre con ropa actual, de blanco. No se corresponde con ninguno de los presentes aquella noche, Iker, en el Palacio de Linares. ¿La estabais viendo por el ojo de la cámara? No, en absoluto. Es más, te daré un dato. La detección de esta imagen, de estos espectros, se produjo 8 años después de la filmación. 8 años. 8 años después, en un visionado una tarde, en 1998, estábamos viendo la cinta y al pasar esto dijimos, porque ahí hay algo que no es normal. Es decir, que transcurrieron 8 años. Y además hay elementos, pues si cabe, más extraños o tan extraños. Por ejemplo, un ataúd, lo que parece un ataúd o una caja con una especie de elementos que surge repentinamente donde no había nada. Es tremenda, esa imagen es tremenda porque mi hermano Fernando, que era el cameraman, iba con la cámara filmando, casi a ras de suelo, un suelo de marquetería precioso, como recordaréis, y aparece la imagen, en la base de la imagen, lo que claramente se ve como la tapa de un ataúd y atravesada una rosa amarilla. Claro, pero esto igual, es decir, pasaron 8 años hasta que vimos eso y nos dimos cuenta de lo que había. Vamos a ver, hay una cosa importante. Ahí están los documentos de investigadores que se enfrentaron con el misterio en el lugar donde todo el mundo señalaba, apuntaba. Sol, ¿por qué empezáis la investigación? Que eso es una cosa que a mí me parece muy curiosa. Me encanta tu pregunta porque este tema es el gran desconocido, ¿no? Es decir, como te digo, el palacio pertenecía a Revilla y la doctora Sánchez de Castro pues debía de tener una relación de amistad muy estrecha con Revilla. Un buen día ella entra, entonces estaban los vigilantes de Prosegur, que la seguían a todas partes porque los vigilantes normalmente no te dejaban el palacio así por las buenas, y ella cuenta que en un momento dado en el dormitorio de la marquesa pues la dan un empujón, ella siente como que se va a caer, el de Prosegur la tiene que coger y entonces ella se queda muy asustada. Y entonces la primera noticia que nosotros tenemos de todo esto es que nos llama el padre Pilón a todos los miembros del grupo y nos dice, oye, que me ha llamado la doctora Sánchez de Castro, que estaba haciendo, y nos ponen antecedentes, que le han pasado una serie de cosas en el palacio, que ella me ha contado que es una persona totalmente racionalista, que no entiende nada de estos temas y que está totalmente pues sorprendida, y que me ha preguntado si a mí yo tendría algún inconveniente en hacer una investigación del palacio. Estamos hablando, Sol, para que todo el mundo se ubique. 89. Claro, 6 meses antes, no, un año antes. Casi un año antes de todo el boom sí, porque nosotros, como te digo, trabajamos siempre en silencio. Es decir, el palacio, nadie se había enterado de los fantasmas de Linares. Entonces, Pilón nos convoca a todos en la consulta de la doctora. Tenemos la primera reunión de trabajo en la que ella nos expone esto que te estoy contando y que Pilón le cuenta cómo vamos a actuar nosotros. Entonces nosotros nos reunimos, hacemos una especie de protocolo de lo que podemos hacer en el palacio y hacemos, y un 3 o un 4 de junio de 1989 entramos el equipo por primera vez en el Palacio de Linares. Me gustaría ver aquí en el plasma una pintura, la pintura de una niña
o mejor dicho, de 2 niñas. Es una pintura que bueno, resulta sugerente, inquietante y parece que tiene que ver con la historia interna de este gran palacio. Yo no sé qué sensación tienes, Paloma, al volver a ver esas 2 niñas que quizá guardan una clave y quizá tú al entrar en el palacio, no sé si directamente viste algo relacionado con ellas o no. No, cuando yo entré en el palacio no miré al techo, pero en uno de esos momentos en el que estábamos andando por el salón de baile, de repente yo vi corriendo por el salón de baile una niña vestida de blanco con tirabuzones. Y le dije a Sol, que tenía la cámara en la mano, ¡ay, Sol, ahí, hazle la foto! Pero ya no llegó, Sol ya no llegó, ya no salió en la foto la niña. Y fue después cuando miré al techo en otro día y otro momento y dije, por Dios, pero si es esa niña está ahí. ¿Y cuál de las niñas era? La pequeña. La pequeña. La pequeña. La niña pequeña. Madre mía, ¿qué sabemos de esa niña? A la que yo había visto. Paloma, ¿qué sabemos de esa niña? Pues esa niña, bueno, ya hemos oído las leyendas que han contado nuestros amigos de todo, que si hay una niña emparedada, que si hay otra niña muerta, que si hay huesos por ahí. Pues lo que yo pude ver en mi bola, porque yo a la bola la llevo a todas partes, porque es mi herramienta, ¿no? La bola, Paloma, permíteme que te diga, nunca la has mostrado así. ¿Tiene mala fama o se le ha dado mala fama o parece que es una imagen como de un ocultismo, permíteme, pues como muy de otro tiempo y tal? Y sin embargo, los que sois sensitivos, los que tenéis eso, os ayudáis en ocasiones de ese elemento para reflejar, para ver. Claro. Mira, esto se llama un soporte de evidencia. Entonces, a mí la bola me ayuda para concentrarme, para hacer que el mundo que me rodea desaparezca y yo tener toda mi capacidad de concentración puesta en lo que yo quiero percibir. Evidentemente no lo veo en la bola, lo veo aquí, en una pantalla, ¿no? Pero la bola es el mundo y yo en este mundo veo lo que quiero ver. Es como una clave de acceso. Clave de acceso. Y centrarte totalmente. Y me centro totalmente. ¿Y qué pasó? Bueno, y entonces, en una de esas sesiones, yo vi cómo el marqués, que estaba sentado en una mesa del salón chino, había ahí un salón chino, como en esa época siempre había un salón chino en los palacios, todas las paredes llenas de telas chinas y todo, y estaba firmando unos papeles, y llamaba a un hombre, a un señor que entraba y hablaba con ese señor. La siguiente escena es que veo salir del palacio a una niña como de, ¿qué edad tendría? Pues 7 años, por ahí, vestida como para ir de viaje con una mujer que la lleva de la mano y la meten en un coche de caballos. Entonces yo sigo buscando y veo que a esa niña la llevan a un lugar donde hay mar y naranjos. Y esa niña se queda ahí. Todo esto yo lo veo y claro, puedes decir, es una imaginación. Pero la doctora Sánchez de Castro, Carmen, estaba allí mientras yo lo veía y me decía, sigue, sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Porque sí, esto lo tengo, esto pertenece a este documento. Es decir, ella tenía toda una serie de documentación, de documentos para escribir su libro. Su libro era un libro histórico sobre la familia Linares y había ella investigado mucho. Entonces todo lo que yo le iba diciendo, a ella le iba confirmando los datos que tenía de la historia de esa familia. Es decir, en esa familia había 2 niñas. 2, no solo una como se habló. 2 niñas, una niña Raimunda, la mayor, en la que está ahí, que era una niña adoptada, oficialmente adoptada. Yo ya no me meto en más leyendas, digamos, y otra niña que fue la que salió de ese palacio, pues una noche, porque además era de noche, y se fue a un sitio de mar, que por lo visto era en la provincia de Alicante. Y ahí vivió con ese administrador del marqués. ¿Lograsteis saber algo más o profundizar más solo en la historia de esa niña pequeña, que era la que tú habías visto en una visión en ese palacio? Bueno, pues parece ser que esa niña creció y entró en un convento, pero se salió del convento y luego se casó. Y hay una línea paralela de descendientes que tienen que ver con los marqueses de Linares.
Madre mía, una niña pequeña que nadie, creo, en todo el boom, Sol, había, por lo menos los investigadores de Santiago, no sabíamos nada de la niña pequeña, ¿no? No, yo tenía conocimiento de Raimunda Avecilla, que esto es curioso, porque los marqueses, al morir, declaran que no tienen hijos. Esto es así. No tienen hijos, ni posibilidad de tenerlos, dice el testamento. Aparece en escena Federico Avecilla. ¿Quién era Federico Avecilla? El administrador del marqués, el que llevaba todos sus asuntos económicos. Y, supuestamente, aparece su hija, que se llama Raimunda, pero que no se sabe si era legítima o bastarda. Bueno, esto es una historia... Lo realmente interesante, y aquí es donde yo dudo, es que al morir los marqueses la declaran heredera universal de su título y su fortuna, a Raimunda Avecilla. ¿Por qué? Era esa hija que habían ocultado por no provocar un escándalo en la época, porque eran hermanos. Y a su administrador le dicen, oye, por favor, hazte cargo de Raimunda, vamos a hacer que esto parezca como si fuera tu hija. Lo cierto, y termino, es que la declaran heredera universal. Yo hago una pequeñísima matización. Que yo tengo, Una pequeñísima matización. Nuestros datos son otros. Sí. Nuestros datos son otros. El marqués deja todo su dinero a la Fundación Linares, que la puedes visitar cuando quieras, que es un hospital de beneficencia en Linares, que es donde están los dos, la marquesa y el marqués, enterrados en un panteón precioso que nosotros hemos visitado, lo hemos visto y todo, por curiosidad, no te digo que malsana, pero sí, bueno, por curiosidad, por comprobación. Bueno, y hablando de esa niña en concreto, el periódico ABC, ni más ni menos, publica, tanto ABC como, si no me equivoco, Tribuna o Tiempo. Tenemos aquí un dossier que nuestro equipo ha ido compilando. Es impresionante el eco que tuvo, no solo la historia de las psicofonías, que ahora comentaremos qué pasa con esa historia, sino la propia leyenda, que era muy conocida en Madrid. Resulta que hablan de emparedamientos. ¿Qué habéis podido averiguar? ¿Qué sabéis? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo o no hay nada? Nada. ¿De emparedamientos? Nada. Nada. Bueno, solamente, a ver, en la capilla... Hay otro misterio. Hay otro misterio. Claro. En la capilla hay otro misterio. O sea, en la capilla el padre Pilón estuvo con su pendulito en la capilla y entonces ahí determinó un punto donde parece que había algo debajo del suelo, o sea, algo enterrado ahí. Había algo escondido. Sí, en la capilla, no sé si tenéis alguna foto de la capilla. Hay algunas imágenes, incluso de alguna marca del suelo, o una zona como una estrella. Es que en la capilla hay una estrella, en el centro de la capilla, y en el centro de esa estrella es donde parece que hay enterrada una caja metálica. Y entonces ya ahí empezamos a elucubrar. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos la imagen de debajo Pilón. de esa estrella una caja metálica. Eso es. Por si había pocos elementos de una historia increíble, una caja metálica pero dentro. Yo te puntualizo una cosa, es decir, al encontrar esa supuesta caja, lo primero que los físicos hacen es medir el campo magnético, no fuera a ser, y con detector de metales, no fuera a ser que coincidiera con una de las vigas metálicas del palacio. Entonces se comprueba que no, que queda en el centro de dos vigas metálicas ese cuerpo metálico, pero que curiosamente, que viene el parapsicólogo, ¿te acuerdas? El presidente del... El mexicano. El mexicano, que era el doctor encantador, que nada más llegar al palacio empieza con el péndulo y dice, uy, aquí hay enterrado algo. Y no le habíamos dicho nada de que nosotros teníamos la sospecha de que en el centro de la capilla había algo enterrado. Entonces, vamos a ver, estuvimos midiendo el forjado porque a ver si era un cuerpo el que estaba enterrado ahí. No hay suficiente altura, digamos, para un cuerpo. Entonces, llegamos a la conclusión de que era una caja metálica, puesto que era sensible a la detección del detector de metales. Unos decían que tenían papeles y documentos, otros decían que tenían huesos, que pueden ser reliquias también. Imagínate que en aquella época muchas veces en las capillas privadas se conseguían reliquias pero normalmente las reliquias se solían poner en el altar, no en el centro del suelo de una iglesia o de la capilla, pero en fin, podría ser. Entonces ese es el segundo misterio, la niña y la caja que está enterrada en el centro de la capilla. Y además de visiones, que vamos a seguir comentando, las cámaras fotográficas también, entre comillas, tienen visiones. Hemos, con la deferencia del grupo EPTA, hemos visto algunas fotos que van a ir ustedes disfrutando
de diversos halos lumínicos, diversas formaciones que a veces coincidían justo donde señalaba Paloma. Sí, a veces sí. Sí, sí. A veces dices, mira, ahí está, y del sol hacía la foto y aparecía sí, ahí hay una foto una que está a la bola mano. luminosa, maravillosa. Me gustaría mostrar un documento, una fotografía fija de esa noche de la filmación de Santiago, lo ponemos como elemento más. Sí. Erais 3 personas. Hombre, esto tiene que ser un poco tenebroso registrarlo y verlo. Y os dais cuenta de que en la filmación, en el fotograma, aparecen 2 individuos junto a vosotros, mirándoos. Sí. En efecto, Iker, estábamos en la base, en nuestra base, donde habíamos dejado todos los equipos, las fundas, todo. Y ahí estamos, en esa fotografía. El primero por la izquierda es nuestro compañero Enrique Muro. Pedro Esteban el segundo. El tercero, el del medio, soy yo. Pero hay 2 figuras que están como de perfil. Exactamente. Se puede ver mirándoos. Esas 2 figuras que están ahí no existían. Es decir, no había nadie en ese momento en el palacio con nosotros, en ese momento, en ese lugar. Perdona, ¿son 2 hombres? Posiblemente, sí. Y es un fotograma, es decir, el que estaba filmando era mi hermano Fernando. Esas 2 personas de la derecha, esas 2 figuras, no deben existir puesto que no había nadie. Vamos a ver, Paloma, en algunos lugares clave se producían ciertas visiones, sensaciones. Nos has hablado de angustia, de temor, de alegría. Sí, efectivamente. Bueno, ¿en qué zonas? Yo te quería decir, yo a la niña la vi físicamente, al marqués y a la marquesa los vi a través de la bola. O sea, no allí. No allí. Allí la que se me presentó fue la niña. A lo mejor había más gente que yo no vi, o sea, en cambio vosotros captasteis otras presencias. Yo la presencia que capté en directo fue la de la niña. Mira, un lugar donde había una sensación de sufrimiento fue el dormitorio de la marquesa. Y en el dormitorio de la marquesa, y eso te lo cuento a ti, yo vi un nacimiento. O sea, lo que yo vi en la bola es que la marquesa estaba de parto y ahí había nacido un bebé. En ese palacio, en ese lugar, según siempre tu visión, nació un bebé. Pero puede ser entonces esa niña, la visión del nacimiento de esa niña. Puede ser. Yo ya no, eso no lo sé, pero puede ser la visión puede ser esa niña, efectivamente. Y llegamos a un punto que me gustaría mucho saber vuestra opinión sincera, porque se ha hablado mucho de la doctora de Castro, de la explosión mediática de esas voces que dicen mamá, no tengo mamá, mi hija Raimunda, utilizando elementos de esa historia que llenan todas las emisoras, todas las televisiones. El informativo de la primera cadena abrió con esas voces. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Qué son esas voces? Que creo que es de común acuerdo. Las voces de esa voz femenina son falsas. Parece que son falsas, ¿no? Vamos a ver, es que desde el momento que tú no has hecho las psicofonías, es decir, no has intentado captar psicofonías, o alguien de tu confianza, siempre tienes que poner en tela de juicio cómo se han grabado. Porque claro, te decía antes en privado que hoy en día se puede conseguir muy bien una comprobación de psicofonías por un experto en sonido, porque la gráfica, si da el golpe de glotis, todos cuando grabamos un sonido al hablar hay el golpe de glotis. Pero las psicofonías tienen como característica que ese golpe de glotis no se produce. Por lo tanto, ahí habría una manera de comprobar si una grabación tiene el golpe de glotis o no. Pero nosotros cogimos nada más. Piensa que nosotros hacemos las psicofonías con cámara anecoica Faraday, que claro, si coges algo, eso ya, vamos, es irrefutable, ¿eh? Nosotros cogimos nada más que música de órgano en la capilla. Música de órgano en la capilla, que no existe, por supuesto. Eso lo escuchamos directamente nosotros. Nosotros directamente, bueno, pues nosotros lo grabamos. Sí, es que estando allí. Y luego nosotros grabamos también una vocecita que en el dormitorio de la marquesa que decía Susi. Como Susana, el diminutivo de Susana. Susi. Pero bueno, el valor, nosotros le dimos un valor relativo. Os veo muy cautas, quizá porque conocisteis bien a la doctora de Castro, compartisteis con ella algunas investigaciones, se la tildó de todo en la prensa. Repito que al final se cerró el asunto. Es muy interesante lo que ha dicho el comisario de centro, José Manuel Sánchez, diciendo que había que acabar, de alguna forma se pudo pensar en acabar con aquel misterio.
Pero siendo honestos, no sé si compartes conmigo la opinión, Santiago, y quizá las dos miembros del grupo... Pero aparte de esas psicofonías, yo no sé si ella las defiende públicamente, pero esas psicofonías son una persona hablando al micrófono. Un importantísimo investigador de este país y divulgador de la parapsicología recibe una llamada telefónica en su domicilio, hablo de esa época, y es la actriz de doblaje contratada por esta señora que le dice a este investigador que si puede ir a verle a su casa para pedirle disculpas. Esta persona, este investigador, la recibe en su casa y le confiesa que ha sido ella quien ha hecho las voces tanto de la niña como de la madre, porque si analizamos, y eso ya lo vimos nosotros en 1990, si analizamos ambas voces, la que corresponde supuestamente a la marquesa y la de la niña Raimunda, se trata, Iker, de la misma persona. De la misma voz. Y llegados a este punto que es clave y es tremendo, hay dos cosas muy importantes. Al mismo tiempo, hay que decirlo, que hay esas voces que suenan como alguien, los que hacemos un poco radio y los que hemos hecho radio sabemos un poco, alguien hablando al micro, no tiene nada que ver con lo que obtienen algunos equipos de radio, donde además aparece el mismo nombre, Raimunda, pasando por encima además de la grabadora. ¿Qué pasa entonces? Yo no sé qué ha sido de esta doctora, el equipo ha intentado localizarla por todos los medios, no hemos podido, hay que decirlo, a veces se pueden llegar a metas y otras no. Nos hubiera gustado mucho dar la oportunidad a la doctora Sánchez de Castro, se habló de que no es doctora, se habló de un montón de cosas. Si esto es así, ¿qué se perseguía? ¿Había sabido de algunas investigaciones vuestras y había reinventado el misterio del Palacio de Linares con algún objetivo oscuro que no conocemos? Yo no lo sé, yo no entiendo bien esto, porque yo de estas psicofonías de la doctora no tenía ni idea. O sea, porque es que nosotros terminamos nuestra investigación y cerramos el tema y ella siguió luego, y cuando saltó todo el tinglao, nosotros ya estábamos fuera. Cuando saltó todos los medios y todo el follón y todo, nosotros ya habíamos terminado, ya habíamos entregado nuestro informe y estábamos fuera. Pero es que me cuesta, o se emborrachó de parapsicología y de fenómeno paranormal, y se metió en un jardín que ya no sabía salir, o no lo entiendo, porque ella, lo que ella quería al principio era hacer un estudio histórico, psicológico sobre la familia Linares, porque yo presumo que había tenido, por la circunstancia que fuera, contacto con esa segunda niña que ya había salido del convento, y entonces le interesó, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué? Y por ahí se metió. Yo sí creo, Paloma, entenderlo, Iker, en cuanto a por qué me has preguntado antes y ha quedado pendiente la respuesta. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué esta señora hace todo esto? Yo no dudo ni digo que sea un fraude, simplemente expongo los documentos. Pero ese libro que antes he aludido en la otra tertulia, ese libro que estaba escribiendo es, Iker, muy interesante ver, según datos a los que tuve acceso. Un libro que nunca se publicó. Claro, que nunca se publicó. Pero que sí se apuntaron cosas, se publicaron cosas. Es muy interesante ver cómo los contenidos psicofónicos coincidían a la perfección con la tesis que esta señora mantenía en su libro. Yo creo que esta noche hemos aprendido mucho. Primero, que las autoridades a veces, echan mano de algo para intentar, que la gente se olvide de unos temas que molestan porque no se puede llegar al fondo de la cuestión. Ojalá nos permitan esa oportunidad. Hemos mostrado los documentos, las fotografías, las visiones subjetivas, ¿por qué no? Pero que ahí están, que se corresponden con la historia. Hemos mostrado las falsedades que existen en este tema y el expediente, nunca mejor dicho, 17 años después, queda más abierto que nunca. Que nadie piense que con una palabra como fraude se solventa el asunto del Palacio de Linares. Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y Santiago Vázquez, como siempre, un placer y gracias. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y cada uno, como siempre, que extraiga su conclusión.